Bueno, gracias. Me encanta comenzar este programa con una sonrisa, esbozar una sonrisa y siempre darle las gracias al equipazo que hay aquí en esta casa, en Mírame Canarias. Bueno, los cámaras, qué decir de los cámaras, fantástico. El realizador, bueno, fantástico también. El de sonido, la peluquería, bueno, peluquería yo poco. Maquillaje, bueno, un equipazo impresionante para que este programa pueda ser entretenido y sobre todo informar y formarnos todos. Bueno, hoy vamos a hablar con una persona que yo creo que es muy interesante porque es un buzo profesional que se dedica al rescate de grandes barcos, o de grandes o de pequeños, o de personas que están en el fondo de los mares o que han fallecido. Y bueno, esta persona, Moisés Pires, cada vez que ocurre un acontecimiento importante en el mundo, lo llama una corporación y allá sale con sus instrumentos y se va a donde haya ocurrido este accidente o incidente en el mar. Moisés, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Moisés, eres un buzo profesional, ¿no? Efectivamente, soy un buzo de salvamento. He trabajado también en lo que es la industria del oil and gas, el petróleo, pero vamos, digamos que la especialidad es salvamento de barcos. Has recorrido todo el mundo, ¿no? Bueno, pues alrededor de unos 96 países más o menos. ¿Sí? 96 países, 96 casi la mitad de los países del mundo. ¿Te vas este fin de semana, no? Bueno, tenemos un posible contrato en Sudáfrica sobre el adiestramiento de un barco y estamos a la espera de ultimar detalles y preparar billetes, ¿no? Billetes de avión. ¿La corporación a la cual trabajas es americana? Es una compañía americana que tiene su sede central en Fort Lauderdale, en Florida. Y bueno, desde hace más de 25 años se dedican al salvamento de barcos a nivel mundial, como tú bien dices, ¿no? Mira, tú tienes que ser muy bueno, ¿no? Porque yo me imagino que cogerán a los mejores, ¿no? Bueno, yo creo que en este trabajo de lo que se trata es que seas constante y digamos, no te des por vencido, ¿no? Nosotros somos alrededor de unos 150 buzos de salvamento de barcos en el mundo, ¿no? 150 en el mundo. En el mundo, sí. Somos pocos porque lo importante no es llegar, sino mantenerse en una industria tan competitiva como es esta, ¿no? Ya. Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Por el Prestige? Bueno, el Prestige fue un buen comienzo al ser en España. Sin entrar ya en detalle de cómo se gestionó y tal, se intentó hacer lo posible porque la mancha que llegara a tierra, a Fisterra y aquella parte pues fuera la menor, pero las decisiones no fueron las más... ¿Qué hiciste allí en el Prestige? Bueno, básicamente hacíamos contención. Estuve preseleccionado para formar parte del equipo que iba en los helicópteros de salvamento marítimo a rescatar a los 21 tripulantes del Prestige de cubierta, porque el barco se partió en dos, recuerdan, ¿no? Entonces había que sacarlos y luego una labor importante es sacar a la gente y en la medida de lo posible que todos ellos estén documentados, ¿no? Es importante saber que a nadie le falte un pasaporte, ¿no? Ya. Otro de los barcos famosos, el Costa Concordia. Bueno, el Costa Concordia fue posiblemente pues la guinda de ese pastel. Estamos hablando de una proeza técnica en la que se invirtió muchísimo. Cuenta, porque es un barco que el capitán no estaba. Sí. ¿Cómo se llamaba el capitán? El señor... no me acuerdo bien el nombre, pero creo... sí, Esquetino. Esquetino. Por cierto, ha salido de prisión hace poco. Porque fallecieron unos cuantos. Sí, bueno, él tenía arresto domiciliario. Tuvo, creo que fueron 18 años de prisión como de homicidio culposo, según los italianos. Claro, porque este barco es muy curioso, porque era un crucero. Él estaba, parece ser, con la novia en el camarote, se acercaron mucho a la costa, ¡plum! Y... Bueno, no sabemos, no entramos en detalle de con quién estaba, pero sí. Y el primero que se fue del barco fue él. Desgraciadamente sí, eso posiblemente fue lo que a él le grabó más, le perjudicó más. Bueno, se quedó el barco... Sí, bueno, era práctica habitual la investigación que se hizo a posteriori. Esos cambios de ruta para pasar cerca de la isla del Giglio no estaba escrito, pero era como la norma habitual de la compañía, ¿no?
En este caso serían como las 10 de la noche, cuando en ese momento pues hay un fallo de comunicaciones en lo que es el puente, y el timonel pues recibe las instrucciones tarde o no las entiende. Con lo cual el último giro se contempla, pero no la reducción de máquinas y volver a variar el rumbo, con lo cual hay una colisión, ¿no? Bueno, se queda el barco. ¿Cuánta gente fallece en este accidente? Pues la verdad es que tuvimos suerte, porque en el momento que choca se inutilizan todo lo que son los motores de babor. El barco va sin apenas motor, tan solo por una banda, logra dar un giro, y con el viento que en ese momento digamos soplaba en la dirección buena, digamos, viene y se encalla en la costa del Giglio, ¿no? Fueron, afortunadamente, siempre que muere alguien es algo muy triste, pero fueron tan solo 32 personas. Podrían haber sido cientos de ellos si se hubiera hundido en mitad del canal. Bueno, había que sacar ese barco de allí, de la costa, ¿no? Sí, sí. Y ahí es donde intervienes tú. Sí, bueno, de todas maneras había gente desaparecida en el barco todavía. Sí, sí. Nosotros cuando llegamos todavía había teníamos a un miembro de la tripulación y a una señora italiana que formaba parte del pasaje, ¿no? Entonces teníamos, y de hecho estuvimos fácilmente hasta finales de la operación sin encontrarlo. Uno de ellos fue encontrado cuando el barco ya estaba desguazándose en Génova. O sea, dentro del barco. Sí. O sea, que el golpe fue tremendo, ¿no? Fue tremendo, fue un golpe tremendo en el que en el momento de la colisión desgaja una roca de 70 toneladas y se la lleva. La roca se quedó al final en el barco, no la pudimos extraer. ¿Y ustedes entraron por el agujero? Sí. ¿Y recorrieron todo el barco? Bueno, habían zonas en las que no podíamos entrar, porque ten en cuenta de que habían joyerías, habían casinos, había, pues, digamos, elementos de mucho valor, pero que al mismo tiempo estaban pues muy profundo en lo que era. Estamos hablando de un barco enorme, o sea, un barco, para los televidentes se hagan una idea, barcos que atracan normalmente en Santa Cruz, que son gemelos del Costa Concordia, tal vez incluso mayores, ¿no? Barco de 17, 18 toneladas. El Concordia tenía 17 toneladas y podía albergar un pasaje de unos 4.500, 4.700 personas. Una ciudad, perfectamente. ¿Cuánto tiempo estuvieron para reflotarlo? Bueno, pues yo trabajaba para una compañía holandesa en ese momento en Mauritania. Teníamos que remover o, digamos, quitar 74 barcos para que la Unión Europea firmara los contratos de pesca con Mauritania. Y digamos que en compensación, pues la Unión Europea quitaba todos aquellos barcos fantasmas que estaban allí, ¿verdad? Sacamos como, no sé si fueron 60.000 toneladas de todo el metal que pudimos sacar de allí, ¿no? Entonces recibo una llamada del que es mi capitán de salvamento, Nicolás Sloan, y me dice que me incorpore al Costa Concordia. O sea, que ustedes son como los hombros de Harrison, pero sí, buzo. Algo así. Bueno, hombres de Harrison. Por decirlo de alguna manera. Una serie mítica, sí. Entonces, sí, correcto, nos personamos allí y yo hago acto de presencia el día 23 de octubre del año 2012. ¿Cuánto tiempo estás allí? Pues estuvimos hasta julio del 2014. Fueron casi, 2 años. Estamos hablando de operaciones que valen millones de euros. Millones. Estamos hablando de que se gastaron la friolera de 1.300 millones de dólares en la operación. Para reflotar. ¿Y eso quién lo paga? Bueno, las aseguradoras lo tienen que pagar, pero claro, una aseguradora no podría pagarlo sola. Hay un consorcio de aseguradoras que digamos que todas ponen un dinero porque, bueno, hoy por ti, mañana por mí, pero digamos que todo lo que se pudo intentar, Miguel Ángel, incluso las ideas más disparatadas, debido a que estaban muy bien financiadas, se llevaron todas a cabo con muy buen resultado. Al final el barco se levantó y se llevó a Génova. A Génova y allí se desguazó. No valía el barco ya. No. Los barcos normalmente cuando tienen un serio problema, lo normal es que le suelen cambiar el nombre, ¿no? Entonces, digamos que en el mar siempre hay como mucha superstición, ¿no? Pero se desguazó el barco. Totalmente, sí. Vamos con otro tema. El asesinato del padre con las niñas en Tenerife que las tira al fondo del mar. Bueno, es un tema bastante escabroso del cual, pues bueno, yo también soy investigador marino y detective privado, pero no entramos en el tema de lo que son, porque eso se encarga las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Como asesor, más o menos, a un compañero que estaba, fue un tema bastante delicado. Digamos que en el momento que iba a lo mejor a entrar en escena,
me llamaron de la desaparición del buceador, del pescador Francis en Tajao. En el sur de la isla de Tenerife. Sí, de un pescador que estaba, me parece que estaba con su hermano, ¿no? Exactamente. Pescando en un barquito y se le enredaron los aparejos. Claro. Y se cayó. Y se cayó al fondo, más o menos a unos 100 metros de profundidad. Sí, unos 110 metros de profundidad. Ya. ¿Y qué no ha aparecido? No, ni ha aparecido ni... Nada. Nosotros teníamos, en el momento que a mí se me contacta, él llevaba ya 36 días desaparecido, con lo cual las probabilidades de encontrarlo eran mínimas, pero acepto el reto de buscarlo por encontrar cualquier cosa que denotara que era él. O sea, imagínate alguna prenda o algo que nos hiciera ver que era la persona que buscábamos, ¿no? Entonces, pues usamos las técnicas y los medios más necesarios y las personas éramos un grupo muy reducido de voluntarios en los cuales con mezcla de gases pues bajábamos hasta 90, 100 metros, poco tiempo, y ahí hacíamos siempre todo esto en colaboración con la Guardia Civil, con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, y intentábamos buscar en la zona donde él cae, que era la zona del punto caliente, ¿no? Y de ahí nos vamos expandiendo, ¿no? Tuvimos la suerte de contar con un sonar de barrido lateral que yo puse en práctica con una tripulación muy profesional, con lo cual haces un tamizado del fondo y creas lo que es una fotografía, ¿vale? ¿Qué buscábamos? Pues buscábamos restos, objetos antropomórficos que pudieran parecer de personas y tal, y con eso poder planificar las siguientes inmersiones. Las que fueran muy profundas y por cansancio del personal usábamos un pequeño robot. Estos instrumentos, estas herramientas eran muy necesarias y por eso siempre he puesto mucho hincapié en que archipiélagos con la lejanía como puede ser Canarias, que estamos en la ultraperiferia, deberíamos de contar con esto, que creo que la Guardia Civil hace un magnífico trabajo, son unos excelentes profesionales, pero en caso de que hubiera una tragedia grande o se tuvieran que cubrir dos frentes, pues obviamente haría falta el tener mucho equipo preparado, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron en esta operación? Pues estuvimos 7 meses. ¿7 meses? 7 meses estuvimos, sí. En realidad fue complicado porque coaccionar un equipo de unas 17 personas durante tanto tiempo, gente que no cobrábamos ninguno, simplemente nos manteníamos con lo que eran subvenciones de familiares y amigos y gente del gremio, para pagar lo que eran las gasolinas y tal, y poner todos nosotros nuestro máximo esfuerzo, pues fueron 7 meses. Es más, te puedo decir que, a riesgo de equivocarme, creo que fue la búsqueda privada, familiar más importante que se haya hecho en España, ¿eh? No se encontró nada. No encontramos nada. No. Me dijiste que apareció un hueso. Encontramos restos de lo que era animal, obviamente era animal porque habían, bueno, yo pienso que alguna celebración del Carmen que se celebrara en aquellas aguas y algunas cosas se tiran al mar, pero nos llamó la atención en concreto lo que era la cabeza de un fémur de no un gran tamaño, ¿no? Entonces, pues obviamente pasamos el testigo a la Guardia Civil, que recoge el resto y nos dice que hará las pruebas pertinentes con toxicología, ¿no? No forenses, sino toxicología. Y bueno, realmente no hemos llegado a tener esos resultados. ¿Cuánto tiempo puede estar a 100 metros, Moisés? Bueno, esto es una regla. A mayor profundidad siempre suele ser menor tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la industria? La industria, digamos, del oil and gas, del aceite, de lo que es el petróleo, pues contrata buceadores de saturación. Yo, por ejemplo, tengo el curso de saturación. No me he dedicado a ello, uno se hace ya un poco mayor, pero digamos que la saturación es para que en vez de subir y bajar constantemente, tú te quedes a la misma presión que hay en el fondo, pero en un habitáculo, en un hábitat que hay en la panza del barco. Ajá. Con lo cual, tú tan solo lo que tienes que hacer cada vez que empiezas el turno es que te transfieres tú y la presión de esa cámara a una campana cerrada que te lleva al fondo. Allí trabajas cada uno trabajará 6 horas, pues 18 horas los 3, vuelve... ¿6 horas puede estar en el fondo? Sí, perfectamente. 6 horas son muchas horas. Son muchas horas, sí. Corriente, no hay mucha luz, nada. Frío, animales... ¿Sí? ¿Has sentido alguna vez peligro? Me gustaría decir que es como riesgo. Riesgo sí, es una profesión arriesgada. Estamos hablando a 100 metros, 80, 100 metros, ya estamos ahí, casi no hay luz. No, estamos en una luz crepuscular, es como... No hay colores. No hay colores apenas, no, exacto. Tienes que ir y estás trabajando pues te puedes estar trabajando 28 días, con esa luz, ¿no? Una vez que terminas esos 28 días, tienes 4 días de desaturación, que es el tiempo que hace que el buzo elimine todo
el residuo de gases que tenga en el cuerpo. Nitrógeno, sobre todo. Nitrógeno sobre todo, pero en este caso estamos hablando del helio. Del helio. ¿Vale? Porque a partir de una profundidad, el gas que menos problemas nos da, al menos hasta los 250 metros, es el helio. A partir de los 250 metros ya nos podría dar problemas, ¿no? Bueno, hay que tener fortaleza, ¿no? Para trabajar en condiciones difíciles a esa profundidad y además con trajes muy pesados, ¿no? Sí, el equipo es prácticamente de astronautas, sí. Sí, porque es el típico traje con la escafandra de 16 kilos. 16 kilos pesa. Sí. Las botas de... Las botas de 7 kilos cada una y, bueno, te pones a liar Era gracioso, ¿no? Nosotros cuando nos tirábamos al agua nos decían no cojan un martillo que a lo mejor pesaba 3 kilos cuando realmente llevábamos como casi 40, ¿no? 40 kilos de equipo. Sí. Y claro, y todo en esa profundidad todo es muy lento, ¿no? Bueno, digamos que, claro, estamos en un medio que es 800 veces más denso que el aire, con lo cual todos los movimientos pues cuestan un montón, el trasladarte de un lado para otro. Y luego cada trabajo no puedes ejercer la presión suficiente pues como cuando tengas que usar un buen martillo o algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que con ingenio y con las nuevas herramientas neumáticas... ¿Nunca has tenido ningún accidente, Moisés? Sí, he tenido varios. ¿Sí? ¿Pero accidentes importantes? Bueno, he tenido bastantes lumbalgias. Me acuerdo en el interior imagínate, una sala de máquinas tan grande como este edificio, ¿no? O sea, y yo estar dentro de uno de los cilindros, ¿no? Estábamos quitando el pistón, ¿no? Y ahí, pues, en un momento dado, pues, me quedé, claro, puse mal los pies y tuve un pinchazo en la espalda con la que no pude salir, ¿no? Con lo cual el umbilical se quedó alrededor del pistón, yo no podía salir porque, claro, apenas si me podía mover. Siempre estás conectado con alguien. Sí, claro. Con superficie, siempre. Con superficie, ¿no? Sí. Entonces, bueno, muchos casos de tener descompresiones complicadas, ¿sabes? De salir del mar pues vomitando por algún tipo de, no sé, un exceso o simplemente por fallas. Después te tienes que preparar todos los días, haces ejercicio. Bueno, digamos que haces ejercicio en los barcos porque estamos ahí todos bastante aburridos, ¿no? Son 12 horas diarias, con lo cual no tenemos ningún día libre, con lo cual pues digamos que el tiempo pasa bastante rápido. ¿Se paga bien esto? Se pagaba muy bien. ¿Sí? Se paga muy bien. Lo que pasa es que muchas veces es ahí donde te digo que te tiene que gustar, porque el dinero no lo es todo, ¿sabes? A pesar de que sea importante. ¿En Canarias estamos preparados para este tipo de incidentes, de accidentes, si ocurren? ¿O tenemos que esperar, como es el caso de las niñas, que venga un barco de la península con un robot? No. ¿No estamos preparados? No estamos preparados porque el tiempo es oro. O sea, de lo que se trata es que el tiempo de respuesta que tú des a un accidente es primordial. O sea, estamos hablando de horas. El desplazar un equipo, en este caso de la Guardia Civil, que son, ya te digo, gente muy preparada y muy constante, muy capaz, pues obviamente lleva un tiempo. Pero si hablamos si el área es muy grande a cubrir, Miguel Ángel, porque en este caso lo que nos pasó con Francis es una zona de corrientes fuertes y que cambiaban constantemente, pues el cuerpo puede caer aquí y en 3 horas estar a 4 millas. ¿Cuánto ¿no? puede durar un cuerpo en el fondo del mar? Mucho menos que en superficie. No, eso está claro, pero más o menos. Eso está claro. Pues, hay muchos elementos. Exactamente. En aguas tropicales pues pueden ser horas. ¿Horas? ¿Un cuerpo se lo pueden comer en horas? Sí. Hay más vida que pueda tener a lo mejor el Atlántico y tal. Pero bueno, a ver, depende de depredadores de la zona o que haya en un momento dado que estén ahí. Yeah. La microfauna también tiene mucho que ver, porque bueno, eso ya es como más... O sea que necesitamos... ¿Tenemos un robot en Canarias? Bueno, yo a raíz de lo de Francis, en la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias contactó conmigo para que le hiciera un informe sobre la selección de un buen robot que pudiera, digamos, cubrir. Yo no sé, creo que al final lo compraron, no lo sé si en un momento dado... Claro, porque hay que tener operadores del robot también. Efectivamente, hay que tener operadores y bueno, en mi caso yo me ofrecía a darles el entrenamiento. Volarlos no es complicado, pero digamos que tienes volarlo, Sí, digamos que el término así sería volarlos, que de lo que se trata es desarrollar mucho tu sentido aeroespacial, ¿no? O sea, tú no estás ahí, tú no estás en el barco, tú estás a lo mejor a 300 o 400 metros de umbilical o de tether a donde está el robot. Entonces tú digamos que tienes que mirar en todos lados con las cámaras, ¿no?
y con lo que mejor te guíes evitas problemas para el o sea, robot. que hay que tener una preparación especial. Sí. Luego tiene que haber una buena coordinación con el barco, porque digamos el barco se supedita a los movimientos del robot, pero si el robot tiene un problema, hay que saber desarrollar lo que son los procedimientos y técnicas de emergencia para no perder el robot. Entonces dices que la consejería compró uno. No sabemos. Creo que compraron 3. ¿Compraron 3? 2 pequeños y uno grande, sí. ¿Cuánto vale un robot de estos? Bueno, estamos hablando de que uno pequeño puede estar en torno a los 60, 70 mil euros. Y uno grande, pues, no sé si el que yo les oferté podía estar en torno a los 350, 400 mil euros. Bueno, pero realmente tampoco es tanto. Tampoco es tanto. Bueno. Por una vida, ¿no? Yo creo que por una vida se debería de tener gente preparada, y de ahí es a lo que vengo a decirte, ¿no? O sea, muchos profesionales, pues el que nos llamen para nosotros es un orgullo, porque queremos, digamos, aportar nuestra experiencia para actos solidarios, ¿vale? Pienso que no es lo que podamos hacer, sino lo que podamos llegar a desarrollar, o sea, o motivar o hacer que, bueno, con unas buenas pautas se pueden conseguir muy buenos resultados. O sea, que estamos en pañales en Canarias en este tema. ¿Tú crees que hay 3 robots? ¿Nadie sabe dónde están los robots? ¿Quién maneja esos robots? Bueno, sin ánimo de equivocarme y no poner a nadie, creo que se podrían hacer las cosas muchísimo mejor. Al menos para salvaguardar la Pero está claro que viviendo de... en un archipiélago rodeados de mar, esto lo teníamos que tener. Hombre, la cosa es que deberíamos ser completamente autónomos y no depender... No podemos depender que venga un barco de Galicia o de no sé dónde a buscar a nadie. O sea, y que tarde el barco en venir una semana mientras que viene o no viene o deja de venir. Claro, ten en cuenta que esos barcos Ustedes pidieron al barco y les dijeron que nada. No. ¿Cómo se llamaba el barco? El barco, no recuerda. ¿El qué barco? El barco que vino a rescatar a las niñas. Bueno, es igual. Bueno, si era un barco... Esos barcos tienen una agenda muy, muy apretada, porque ten en cuenta de que tienen que salir y, por ejemplo, el tema del que estás hablando era una investigación criminal, ¿vale? Con lo cual quiere decir que incluso si el barco no trabaja ahí, está todavía bajo lo que dictamine el juez, ¿no? El secreto de sumario, con lo cual no podría irse a otra operación hasta que, digamos, terminen las diligencias, ¿no? Ya, ustedes lo pidieron, pero no tuvimos la suerte. No tuvieron la suerte. A mí lo que me cuentas me suena bonito, pero vamos a ver, si el barco está y termina la operación, porque la había terminado ya, lo lógico es que fuera a buscar al pescador de Tajao. Bueno, esto es como todo, tú sabes. Política. Nadie en un momento dado lo sabe hasta que pierde a alguien. O sea, está muy bien hacer eso, pero hay que hablar con la familia y eso es posiblemente lo peor, ¿no? El hablar con familiares, el hacerle, no albergar una falsa esperanza, pero sí, digamos, que no la pierdan completamente es complicado. Y luego ves a la gente que pues, está pasando auténticas tragedias familiares, ¿no? ¿El rescate más complicado que has hecho, Moisés? Bueno, con diferencia fue el Costa Concordia, sí. Pero también uno que realizamos en las Islas Solomon. Llegas a Australia y tienes que seguir como 3 horas más de avión, o sea que estábamos muy allá, muy cerca de la línea de cambio de día, y allí estábamos en una tribu, en una isla que se llama la isla de Rennell, cerca de Guadalcanal, no sé si es una de las películas del acto histórico que hubo la guerra y tal. Y esta isla tenía 7 reyesuelos, ¿no? En la isla, ¿no? Con lo cual era gracioso porque si te cambiabas de sitio, cada parte o cada reino tenía sus propias normas, ¿no? Y era como bastante anecdótico, ¿no? Luego más tarde me enteré de que esa gente habían sido antropófagos, habían sido caníbales hasta 3 generaciones anteriores, ¿no? O sea, con lo cual yo decía, no es una cuestión de tener un problema con esta gente, ¿no? ¿Y allí qué problema tuviste? Bueno, los tifones, que son muy típicos en el Pacífico Sur, hizo que un barco de bandera china de Taiwán, pues que estaba cargado de un material que se llamaba la bauxita, de donde tú sacas el aluminio, pues, digamos, perdió máquina y fue arrastrado por las fuerzas de este tifón, a un arrecife coral, ¿no? Entonces lo que teníamos que hacer simplemente, pues, reflotarlo. Estaba bien porque cuando choca con un arrecife de coral no se crean demasiados desperfectos, puesto que, digamos que, bueno, es frágil, digamos, ¿no? Pero teníamos que asegurar la carga, se vertió carga al lecho y al mismo tiempo, pues, la contaminación. Estamos hablando de sitios que tienen una naturaleza muy, muy sensible y teníamos que, pues, digamos, recoger todo lo que pudiera causar un impacto medioambiental negativo, ¿no? ¿Hay una escuela para formarse? No hay nada.
Yo siempre quise formar una escuela aquí en Canarias con la idea de dotar a la gente con esas experiencias que se van aprendiendo a lo largo de los años, ¿no? A lo largo de los días. Y como buzo profesional, pues, que ya de por sí, como hemos dicho, es una profesión complicada, que la gente pues tuviera esa seguridad a la hora de meterse en el agua, ¿no? Yeah. Porque ya de por sí de lo que se trata es que tienes que realizar una función, o sea, que no tengas un problema solo por tirarte al agua, ¿verdad? Pero que no hay ningún sitio donde se aprenda esto. Hombre, los hay, ahí están los institutos de formación marítimo-pesquera, nada que objetar, bastante bien, pero digamos que no dan, un ejemplo, los buzos tienen que saber bucear por la noche. Pero en el instituto durante los 2 años que dura su formación no bucean por la noche. Con lo cual, cuando tenemos a lo mejor alumnos que vienen a trabajar con nosotros en esos contratos de prácticas y tal, pues prácticamente por las noches no los tiramos porque muchos de ellos, o algunos de ellos, pues han tenido problemas y serios, ¿no? Nada que objetar. Supuestamente ellos deben de ir aprendiendo. No es una cuestión de experiencia o de inexperiencia, sino hay que formarlos bien, hay que la persona o el alumno o el estudiante no tenga problemas con el casco, que tenga muchas horas de casco, muchas horas de agua, y eso solo se consigue o aumentando más el número de horas o poniendo escuelas privadas. Canarias es una de las pocas, creo que la única comunidad del entorno nacional que no tiene escuelas privadas de buceo. Yeah. Con lo cual hay un agravio comparativo, en mi humilde opinión, no quiero contrariar a nadie, pero imagínate que, no sé, la Policía Nacional, los bomberos quieren hacer un curso, pues se tienen que trasladar a la península con el agravio comparativo que hay, ¿no? De tener que pagarse un alojamiento, dejar su trabajo, su familia y estar allí pues 2 o 3 meses, ¿no? Entonces eso se debería hacer en Canarias. Bueno, tenemos mucha tarea que hacer en Canarias. Primero, que no tenemos gente preparada para hacer este tipo de rescates en los fondos marinos. Que no sabemos si los equipos están preparados o están empaquetados en un almacén, porque hay que ponerlos en un barco después, los equipos Sí, esos. Claro, y hay que hacer ejercicios prácticos, hay que hacer... Después no sabemos si tenemos operadores o no tenemos operadores para manejar esos equipos. Y después buzos de la categoría tuya y poquito. O sea, que si ocurre algo en Canarias tenemos que tirar de gente de fuera. Hombre, entre nosotros yo creo que todavía estamos mirando un poquito para la montaña, ¿sabes? ¿Para las montañas? Sí, nosotros estamos, apenas si miramos para el mar, o sea, si nos damos cuenta, los canarios deberíamos de tener esa hermandad con las islas. Esto es un archipiélago, ¿no? De poder movernos y demás, ¿no? Algunas islas ya creo que se está consiguiendo, ¿no? Sin embargo, no es solo ir a la playa, sino conocer el entorno marino, la forma de protegerlo, de lo que hablaba yo con compañeros sobre los emisarios y demás. Entonces, de lo que se trata es que tiene que haber un conocimiento que ahonde en eso, en esa relación que tenemos tan primordial con el mar, ¿no? Pues nada, ha sido un placer, pues, Moisés, conocer un buzo profesional que está metido en todos los berenjenales accidentes que ocurren en el mundo, que lo llaman de repente. Mira, preséntate, ¿a dónde ibas? A Ciudad del Cabo. A Ciudad del Cabo. Y este fin de semana te vas a la Ciudad del Cabo a hacer una labor de rescate, ¿no? Y bueno, y que aquí en Canarias tenemos que ponernos al día. Hombre, pienso que las cosas podrían mejorar sin criticar a lo que son grupos, que los hay, bastante buenos, pero tiene que haber una presencia constante y continua de estos equipos. O sea, no es que algo que tenga que venir. Tenemos que tenerlo, obviamente, no en stand-by, pueden hacer otro tipo de cosas, pero digamos, al menos que tan solo tenga que venir el factor humano, teniendo ya el factor técnico, que es el que se puede poner en un almacén, ¿no? Que al menos puedan venir unos cuantos buzos que estén para eso. Creo que la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo tiene esas bases estratégicas, pero en lo que son rescates de los que yo me dedico, nada que ver. O sea, nosotros tenemos tecnología o tenemos equipos que a lo mejor no tiene un país normal. O sea, son compañías que tienen un material tremendo, ¿no? Que pueden costearse unas operaciones que pueden costar 25 millones de euros, ¿no? Hay que tener un material y luego ya te digo, hay que tener una preparación, sí. Moisés, bueno, ya me contarás cuando vengas de Ciudad del Cabo, de Sudáfrica. Cuéntame. Ya me contarás, pero bueno, ha sido muy interesante conocer
así esbozar lo que es la vida de un buzo profesional, que dices que hay 150 en el mundo, aproximadamente. Yo creo que cada vez quedamos menos. Cada vez menos. Bueno, la edad es un hándicap, ¿no? Bueno, sí, es como todo, ¿no? O sea, ¿sí? Intentas que estas generaciones, pues digamos, entiendan lo que es la complejidad de la profesión. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Bueno, pues ya saben, uno de los buzos profesionales de esos 150 aproximadamente que hay en el mundo que se dedican a los grandes rescates en los mares. Es un placer tenerlo aquí en Mírame Canarias. Bueno, hacemos una pausa publicitaria, que es importantísimo, porque la publicidad en una televisión privada, bueno, privada y no privada, bueno, no privada no, porque las televisiones no privadas no deberían de tener publicidad, pero bueno, en una privada o en un medio de comunicación es fundamental. Por lo tanto, nos quitamos el sombrero ante nuestros anunciantes. Volvemos enseguida.